Buenos días chicos, ¿cómo les va? Bien, hoy vamos a ver balance térmico. ¿Qué es el balance térmico? Básicamente, como manera introductoria, podemos determinar que es una herramienta a través del cual yo puedo determinar cómo se va a comportar un edificio o un espacio en relación a las cuestiones térmicas, tanto en verano e invierno. A ver, cómo la envolvente deja ingresar o no distintos valores de temperatura exterior y cómo esa incidencia exterior me va a repercutir en mi interior, en mi confort de temperatura interior. Es un sistema, digamos, de cálculo que tiene alguna complejidad, pero bueno, a través de la práctica y a través de los ejercicios le vamos a ir agarrando la mano, porque tiene sus cuestiones, pero una vez que le encontramos el sentido y la lógica, es relativamente sencillo de llevar adelante. Así que bueno, como es un tema inicial y de novedad, debemos considerarlo para que desarrollemos un par de clases conceptuales a través del cual eh, conozcamos los elementos que inciden para un posterior cálculo. Recordemos que justamente como estas charlas y estas clases son un poquito técnicas, demasiado técnicas y conceptuales, la dividimos en dos, una esta primera semana y la próxima, la segunda semana, para luego desarrollar dos trabajos prácticos que van a tener la, justamente uno de mayor complejidad y uno de menor complejidad para desarrollar un buen cálculo de un equipo. Terminamos calculando un equipo termodinámico a través del cual vamos a climatizar un espacio o un ambiente. Así que bueno, vamos a compartir un poquito esta pantalla. Dijimos, confort térmico. Yo debo decir que es una herramienta que permite conocer las pérdidas y ganancias de la envolvente, lo que entra y lo que sale de mi interior en función de la envolvente, los perímetros, si es sólido, si es transparente, si es semitransparente, si tengo algún elemento que corta la reflexión del sol y demás. Debemos distinguir dos cuestiones siempre, confort térmico y acondicionamiento térmico. A ver, el confort térmico es una sensación de bienestar que tiene usuario, el que vivencia esos espacios. Hay un determinado ámbito en el cual hay un intercambio de calor entre el cuerpo y el medio que lo rodea, ¿no? De la persona. En general, los espacios habitables eh, de- entre el cuerpo y, perdón, esos mecanismos naturales de intercambio responden a cuestiones de conducción que se atraviesan la envolvente o de radiación en general. Em, Como esos mecanismos tienen algún déficit o alguna ganancia excesiva, ocurre un estado indeseable en algún caso. O sea, si tenemos mucha radiación, mucha convección en el ambiente, vamos a sentir que la temperatura exterior se introduce de alguna manera a nuestro interior. Por otro lado, necesitamos conocer entonces el acondicionamiento térmico para producir una sensación de bienestar. A partir de la incorporación de energía artificial de alguna manera, o, digamos, o a través de un sistema termodinámico para controlar parcial o totalmente esos desniveles de temperatura. Ese control se realiza mediante mecanismos a partir de la ventilación, ingreso de aires, la calefacción, la refrigeración y el control de humedad del ambiente. ¿Sí?
Bien, aquí tenemos que considerar, en este caso, podemos ver algunos parámetros hidrotérmicos que va a desempeñar nuestro espacio, que resultan condiciones genéricas de bienestar tanto para interiores como para exteriores. Es la velocidad del aire en el interior. Normalmente para verano podemos establecerla suponiendo un ventilador de techo que está funcionando a medida de su velocidad en el orden de 1,5 a 1,2 metros por segundo de movimiento de aire. Estos valores son genéricos y no pueden aplicarse a todas las actividades. Dependiendo de las actividades realizadas desde el espacio, las variables de estas pueden modificarse en función del tipo de actividad y de las condiciones del espacio. Es decir, no es lo mismo si funciona una oficina, si funciona una vivienda particular, la cantidad de gente, etcétera, etcétera. Bien, el balance térmico es el conjunto de cálculos que se realizan para establecer el balance de ganancia y pérdidas de calor, lo que habíamos dicho al principio, y poder así mencionar y determinar un equipo termomecánico. Algunos factores son, aparte de la convección, la radiación y conducción que hablamos al principio, es el intercambio entre las personas y el espacio circundante, la transmisión de temperatura que hay en el interior mismo. Otros factores son la emisión de calor de los ocupantes y de los aparatos que están funcionando, aparatos electrónicos, eléctricos, y la iluminación artificial. La energía calórica está emitida de dos formas. Esto es importante entender que por un lado tenemos el calor sensible, aquel que recibe un cuerpo o un objeto en función de la diferencia de temperatura entre el objeto y el cuerpo, el calor latente, que es el producido por la evapotranspiración, o digamos que por la producción de vapor de agua desde dentro del ambiente. Existen diversos métodos para realizar el balance térmico. Nosotros vamos a utilizar el método que establece o que desarrolla el arquitecto doctorado Tchaikovsky de la Universidad de La Plata. También, porque también hay otros que es planteado por el ingeniero Quadri, que también lo ponemos en la bibliografía. En su libro Balance Térmico justamente tiene un desarrollo bastante parecido a este, pero vamos a manejarlo con el Tchaikovsky. Bien, como dijimos, utilizaremos el método de Tchaikovsky porque es un poco más detallado que el de Quadri, que usó varias tablas. En este caso lo que tenemos que hacer es en principio conocer el volumen total del local y de la envolvente correspondiente. Es necesario conocer la disposición de las aberturas, el tamaño, la orientación de cada una de las envolventes, las características particulares de las transmitancias térmicas. En este ejemplo es una planta única de oficina, la cual tenemos tres paredes expuestas y una pared que no intercambia, eh, en este caso que da en relación al sector de servicios. Se supone que el techo, tanto como el piso, no intercambian o tienen un volumen superior e inferior, que no hay una transmitancia hacia nuestro piso en cuestión. Bien, los primeros datos que tenemos que considerar son, por un lado, las condiciones de temperatura y humedad relativa de confort para la actividad o para el local donde vamos a trabajar. La segunda es el tipo de actividad, el grado de actividad que tienen las personas y por lo tanto ver esa disipación de calor sensible y latente
en función del tipo de actividad. Esos son elementos que los obtenemos de tablas. Uno puede buscar, en este caso tomaremos una actividad de oficina con 63.8 vatios de ese calor sensible y casi 70 vatios de calor latente. Por otro lado, la ganancia de calor por conductos, si es que lo hubiere, en el caso que hubiera una distribución de área de conducto, debería considerar el tipo de aislación que posee ese conducto y cuál sería el aporte de calor sensible a agregar. Otro dato a considerar que tenemos que tener en cuenta para iniciar el balance es ver cuál es la temperatura exterior de diseño. Para el caso de verano vamos a tomar 35 grados como una temperatura exterior de diseño para nuestra región, ¿sí? Siempre esto depende de la región. Nosotros estamos situados aquí, es una buena medida como una temperatura de verano promedio ya importante. Y los valores de temperatura interior en función de las características del local sobre el cual estamos trabajando. Normalmente uno podría tomar 24 grados como una temperatura interior de confort. Luego están los valores de factor de exposición solar para los vidriados, con o sin protección. Eso ya lo conocemos por la ordenanza 8757 de la municipalidad, en función del tipo de protección que tengan y las características de ese mismo vidriado. Por último, otro dato es la carga por iluminación artificial que están en función de las características del sistema de esa misma iluminación. Si tenemos sistemas de iluminación fluorescentes o incandescentes, en general hoy día prácticamente no existen más, o casi no existe incandescente, salvo esto se distingue los BIPIN de dicroica. Lo que sí podemos considerar son sistemas de bajo consumo del tipo fluorescente compactos o sistemas LED que tienen un aporte de calor relativamente más bajo. Otro dato de entrada que tenemos a nuestras planillas es tener en cuenta para poder realizar el cálculo es la estimación de ocupación de personas, es decir, dependencia del destino, del local que estamos trabajando. Podemos definir cuál sería la dotación de personas que podríamos ocupar en ese lugar. Eso también sale de tablas, está todo normalizado, de acuerdo a la cantidad, el espacio, qué función, qué cantidad de gente trabajaría. Se estima cantidad de personas por metro cuadrado o cantidad de metros cuadrados por persona. Cualquiera de los dos casos es posible. La otra es la carga térmica por distintos artefactos, lo que habíamos comentado antes, es decir, el aporte de energía, en este caso calor sensible, por parte de todas las instalaciones adicionales. Y eso dependerá del tipo de actividad. En el caso de una oficina, que es en el caso nuestro, podemos considerar computadoras, fotocopiadoras, algún proyector o alguna otra máquina de oficina electrónica. Por último, los caudales de aire de renovación y el caudal de aire tiene que ver con el tipo de actividad y con el destino del local. Obviamente, ya a los locales no se consideran más fumadores, por lo tanto el caudal de aire de renovación se reduce bastante. Esto es importante porque la cantidad de aire que tenemos que inyectar de renovación va a ser un aire que va a estar en condiciones muy similares
a la temperatura exterior. Y por lo tanto, cualquier máquina térmica tendría que hacer los cambios adecuados en temperatura y humedad para inyectarlo a una temperatura y humedad acorde a las condiciones de confort establecidos, ¿sí? También es importante destacar que hay una diferencia entre la renovación de verano que la renovación de invierno. La renovación normalmente de verano es mucho mayor que la renovación de invierno. Es un dato importante porque la carga térmica de verano, que está muy condicionada, muy condicionada por el aire de renovación. Otra cosa a tener en cuenta, y ya buscando cerrar, es cuando uno va a buscar en tablas el tipo de renovación o las características de renovación. Es fijarse en las unidades. Una cosa es metro cúbico minuto por persona, otra es metros cúbicos hora por persona. Es otra cosa ese número de renovaciones horarias que implica el número de renovaciones por el volumen total del local. Como dijimos al principio, ya que el tema es un poco extenso para explicar en cada uno de los días, digamos que estamos, de estas clases que tenemos, y como es muy conceptual, muy técnico y muy, de alguna manera, complicadito como para seguirlo, es que lo vamos a dividir en dos partes. En la segunda parte ya vamos a entrar concretamente en ejemplos, como explicamos un ejemplo, cómo se llevaría adelante. Recuerden, esta clase queda subida al Classroom, va junto con un material complementario, teórico también, sobre que profundiza balance térmico. Y nos vemos en la próxima clase donde ya abordaremos específicamente específicamente tomaremos un caso de aplicación. Así que bueno, les dejo un saludo y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.